Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos cogió la noche. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por preferir el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Se ve en todo el país porque nuestros televidentes de otras regiones del país, como de Cundinamarca, Bogotá específicamente, de la costa atlántica, del eje cafetero, del Valle del Cauca y de Nariño, también nos reportan su sintonía. Gracias a todos ustedes. Aquí estamos, como siempre, presentándoles a ustedes los temas de interés, de actualidad, atendiendo muchas veces sus sugerencias de temas. Vamos a hablar hoy sobre la pólvora. ¿Por qué sobre la pólvora? Porque hoy es 7 de diciembre. Y saben ustedes que el Día de las Velitas es uno de los días, digamos que crítico para las autoridades de salud sobre todo, porque se presentan lamentablemente en estos días, y también viene después el 24 y el 31, pues lesiones con pólvora, los quemados, lesionados, personas con dedos amputados, con lesiones en la cara, bueno, hasta se han presentado casos de muertes. Ya le vamos a presentar en un segundo a nuestra invitada de esta noche y vamos a comenzar el tema, pero antes yo voy a pedirles a ustedes un minutico para hablar de varias cosas. Primero, ya se nota el caos en la ciudad de Medellín. Suponemos que pasa en todas las ciudades del país porque hay mucha gente en vacaciones, porque la gente sale a las calles y hay más vehículos, se nota la congestión vehicular en ciertas zonas de la ciudad de Medellín específicamente, y debe ser por eso, por la temporada decembrina, gente comprando regalos, y ya lo decíamos, gente en vacaciones, y además porque la gente anda como con otro ánimo, con otra forma de manejar en las calles. Complicada la situación, se viene a calmar más o menos ya a finales de diciembre y a principios de enero, cuando muchas personas dejan la ciudad y se van para otras regiones. Lo complicado de esto es el caos, por supuesto, para movilizarse, ya sea que uno maneje o vaya en transporte público. Y complicado lo que ocurre lamentablemente en esta época con los señores taxistas. No pueden ellos preguntarle a la gente para dónde va. Se supone que deben prestar un servicio para donde sea. Entendemos que es complicado para ellos ingresar a ciertas zonas también, como el centro. Pero ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos entonces? Después vienen las quejas porque hay otros prestadores del servicio que no tienen ningún inconveniente en ir a donde sea. Entonces, por favor, señores taxistas, sabemos que es complicado, que es estresante, pero eso de preguntarle a la gente para dónde va, o peor, porque sabemos de casos, aquí nos han llegado las quejas y ya se están presentando, de personas que se montan en el taxi, después de un tramo recorrido, el taxista le pregunta para dónde va exactamente y deciden bajarla del taxi a esa persona. Eso no se hace, eso está prohibido, pero hay muchos taxistas que lo siguen haciendo. No tenemos nada en contra del gremio de los taxistas. Hay gente muy buena allí prestando el servicio, muy buena, porque los hemos utilizado, esos servicios. Personas muy correctas, muy amables, personas que respetan las normas de tránsito y que sobre todo respetan al pasajero. Esperemos que esta temporada decembrina pues contagie a todos los taxistas y presten un buen servicio y paciencia, porque nos toca armarnos de paciencia. Otro asunto, conmoción por lo que ocurrió en la ciudad de Bogotá con la muerte de una niña, la niña de apellido Zamboni, proveniente del departamento del Cauca, que vivía en una zona deprimida en la ciudad de Bogotá. Pues ahí está el proceso en contra de esta persona que todo parece indicar que es el responsable del asesinato de esta niña y violación y tortura, el señor Rafael Uribe Noguera. Serán las autoridades y después del juicio respectivo y quienes determinen, sobre todo los jueces, los que determinen si este señor es responsable o no, si es hallado culpable y si será condenado o no por el crimen de esta niña. Y aparecieron pues, apenas se supo esta noticia triste, lamentable, pues aparecieron muchas personas pidiendo cadena perpetua. Y aparecieron muchas personas protestando, haciendo manifestaciones de solidaridad con la familia y protesta a las afueras donde se encontraba recluido este señor. Pero también aparecen los criticones. Es que nos volvemos a veces criticones. Una cosa es hacer críticas y otra cosa es criticar por criticar. Y que entonces, ¿por qué a tanta bulla por esta niña si ha habido no sé cuántos casos en todo el año? Y que la niña que le explotó el balón bomba y que el caso no sé dónde. Pues claro que todos los casos nos duelen. Pero es que es malo que la gente proteste, es malo que la gente se manifieste, es malo que la gente pida un castigo ejemplar para el responsable de un delito como este. Es malo que algunos congresistas pidan cadena perpetua.
tal vez esa no sea la solución, pero tampoco es malo. Es decir, palo porque bogas, palo porque no. Si la gente se queda callada, si nadie protesta, que por qué lo hacen, y si protestan, que por qué lo hacen también, y si piden penas más fuertes, que por qué lo hacen, y si no se piden penas, que también. Dejemos de criticar tanto por criticar. Todo lo criticamos, que el presidente, ¿por qué no vino al homenaje del chapecoense? Y si hubiera venido, que por qué vino. Es decir, a veces hay personas que tienen como oficio o hobby criticar. Criticar, criticar y criticar. No, rechazamos todos la muerte de esta niña en Bogotá. Puede ser la hija de cualquiera en cualquier momento. Y qué bueno que la gente se manifieste, que dejemos de ser indolentes, que dejemos de ser insensibles, indiferentes, que salgamos a protestar, que nos manifestemos. Y si los congresistas quieren tramitar un proyecto de ley en el Congreso exigiendo o proponiendo la cadena perpetua, pues allá ellos. Y si la aprueban, pues qué bueno. Ya los especialistas dirán si eso sirve o no sirve, pero eso no tiene nada de malo. Protestar y salir a decir en los medios de comunicación cosas en contra de esto es lo que hay que hacer. Las demás personas, si no tienen nada bueno que decir, mejor silencio. El tema de hoy es la pólvora. La pólvora es un riesgo inminente. Nos tenemos que sacar de la cabeza la idea aquella que nos decían los abuelos, Rita, que es que tal pólvora es inofensiva, que no pasa nada, que si no me pasó a mí, que yo toda la vida quemé y nunca me quemé, nunca me pasó nada, y que no pasa nada. Rita Almanza, líder del programa de la Secretaría de Salud de Medellín. Rita, bienvenida a nuestro programa, hacía tiempo no venía. Muchas gracias por la invitación, por acordarte de invitarme nuevamente. Hace días no pasábamos por aquí. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos reciben en sus hogares la noche de hoy. Bueno, hablábamos de eso, de esas ideas que teníamos metidas en la cabeza, Rita, de que es que no pasa nada, o como cuando hablamos del cigarrillo, es que yo fumé toda la vida, mi abuelo fumó y se murió que lo atropelló un carro. Es que eso no significa nada. El hecho de que a uno no le pase no significa que el riesgo no exista, Rita. Bueno, efectivamente llevo muchos años en la ciudad siendo testigo desde la Secretaría de Salud de Medellín de los centenares de víctimas que cada año tenemos, personas lesionadas, personas amputadas, personas con daños en ojos. Entonces, si alguien dice que la pólvora es inofensiva o la defiende de esa manera, creo que no hace seguimiento a las noticias que por estas temporadas siempre acompañan esos casos. O no le importa. O simplemente quiere justificar su conducta y su necesidad o su impotencia de no poderlo dejar hacer. Bueno, ustedes manejan esto de estadísticas y hacen campañas de prevención, Rita, para evitar que hayan, sobre todo niños lesionados con pólvora, porque es que eso es lo lamentable. Cualquier lesión en cualquier ser humano pues es triste, pero en niños particularmente. Pero ustedes de pronto en esos estudios que hacen, en esos análisis, han determinado con ayuda de psicólogos y todo esto, ¿qué es lo que motiva a una persona a quemar pólvora? O sea, ¿por qué les gusta tanto? Bueno, nosotros sabemos que la pólvora, de todas maneras, la detonación de luz, la detonación de color, el sonido y el hecho de que la gente la asocia a festividades ha hecho que se afiance como un comportamiento de celebración. Por eso en este momento la Secretaría de Salud visita las guarderías del ICBF de las comunas donde hubo más niños lesionados en los años anteriores y estamos realizando unos talleres lúdicos pedagógicos donde a través de un cuento infantil se les enseñan otras formas de celebrar. Cómo celebrar sin exponernos, cómo celebrar sin tener el riesgo de perder nuestros dedos de las manos o nuestros ojitos como nos ha ocurrido en otras temporadas. Afortunadamente este año tenemos un mejor balance, pero lo que hemos observado año tras año es que hay que mantener persistentemente el mensaje porque hasta que logremos que la gente se desacostumbre, desaprenda esa costumbre, perdón la redundancia, de celebrar tanto fiestas religiosas, deportivas, de los barrios o las fiestas de fin de año siempre asociados a la explosión, al ruido y al color que es mágico y que tiene la pólvora, pero que ocasiona realmente, es una magia pues que oculta un daño inminente. Bueno, celebración, ha dicho usted la palabra clave, es porque asociamos esto a celebración. ¿Y quién no quiere celebrar? Que termine un año más, que estemos en reunión familiar, que normalmente vienen visitas de otras partes a la casa de uno y entonces hay alegría, sí.
Y digamos que esto, viéndolo desde aquí, como estamos viendo estas imágenes, pues es bonito. No se puede negar que los colores son muy lindos, que eso genera alegría, pero que lo hagan los que saben. Por eso es que siempre se insiste, sean manos expertas los que manejen esto, que sean espectáculos controlados, ojalá de las propias autoridades municipales las que hagan este tipo de espectáculos, pero no la gente, porque es que la gente no es experta en esto. Y si le combinan alcohol, pues ahí está el problema. Celebración sí, pero es que hay otras formas de celebrar sin necesidad de pólvora. Y usted nos decía hace un momento que hay, digamos que un balance hasta el momento muy satisfactorio. Pero yo quiero que hablemos específicamente, Rita, de la famosa alborada que tanto se ha criticado aquí, que tanto se ha criticado por alguna connotación hasta delincuencial que tiene esto de que una celebración de unos señores, de un grupo delincuencial. Y digamos que hay mucha gente que no le gusta esto y critica la famosa alborada. ¿Qué pasó este año con la alborada? Este año el pueblo colombiano ha mostrado una gran solidaridad con lo que ocurrió con el accidente del avión del vuelo de Chapecoense, y lo que observamos es que cuando a la gente se convoca, cuando se le toca la solidaridad, la gente responde, y lo que hubo fue una cantidad de manifestaciones ese día en torno al respeto por la vida, en torno al acompañamiento de este pueblo, y observamos ceremonias tan especiales como la que se vivió en el estadio, pero otras que lideraron en las comunas. Quiero resaltar de manera especial la del barrio Antioquia, que hicieron una reunión muy especial, liberaron globos, vivieron de una forma distinta esta celebración, con lo que a nosotros nos marca una diferencia. Sí se puede cambiar comportamiento, la alborada de todas maneras pasó, diciembre llegó, está corriendo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, al contrario, tenemos menos personas hospitalizadas en este momento a causa de lesiones tan graves como la pólvora. Pero quisiera retomar algo que dijiste es muy especial, y es lo del uso en manos de expertos, porque también estamos revisando ese tema, puesto que la pólvora, aún en manos de expertos, contamina el medio ambiente y afecta a los animales. Entonces, bueno, la administración municipal hace algunos años ya no ha venido ofreciendo el espectáculo que hacía, ¿te acuerdas?, en el pueblito paisa, que era muy tradicional que todos asistiéramos a observarlo. Incluso llegamos a tener espectáculos pirotécnicos desde el techo de la alcaldía. Ya aprendimos que cuando eso ocurre aún de manera controlada, con las detonaciones hechas por consolas, al otro día amanecían muchas aves fallecidas y había mascotas que se perdían, quejas de personas que se le infartó su perrito, y por eso estamos aprendiendo nosotros también, desaprendiendo esa costumbre de ofrecer ese tipo de espectáculos y reemplazarlos, por ejemplo, con el desfile de mitos y leyendas que ocurrirá el día de mañana en la ciudad de Medellín. Bueno, eso sí hay que aclararlo claro, porque uno dice espectáculo controlado y toda la cosa. Ahí lo que habría que, digamos, que controlar es la detonación, porque uno sabemos que no necesariamente toda la pólvora tiene que estallar. Solo puede ver las luces, pero eso, digamos que paso a paso, vamos poco a poco. Manos expertas, ya tampoco, porque hay otra afectación de la que a veces no nos ocupamos, y es el de la fauna. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, pero yo quiero que volvamos un poquito a lo de la alborada con la tragedia de Chapecoense. Qué triste, Rita, que haya tenido que ocurrir una tragedia como esta, con la muerte de 71 personas, para que la gente hubiera decidido no quemar pólvora en la cantidad que siempre queman ese día. Es decir, se necesitó una tragedia para que la gente se diera cuenta y entendiera que eso se puede dejar de hacer, que no es que es una tradición, que es que lo tenemos metido aquí, que es difícil de sacar. Es decir, en 2 días la gente decidió que no lo iba a hacer y no lo hizo. Eso somos los seres humanos, somos seres en construcción. Con seguridad el ser humano que eres hoy en día no lo eras hace 10 años. A veces pensábamos distinto y nos vamos transformando. Infortunadamente, hace algunos años, a partir de un momento oscuro, de una celebración en manos de un grupo armado, se fue implementando en la ciudad poco a poco como esa costumbre, esa malsana costumbre. Entonces, ese hecho violento que marcó, que le dio a la ciudad como esa posibilidad de esa mala celebración, ahora tenemos otro hecho histórico que nos tocó el corazón, que nos tocó el alma, que conmovió y que además nos lleva a una reflexión. Eso que ocurrió en el avión, nadie lo esperaba. Es decir, nuestra vida es muy frágil, el ser humano es muy frágil. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, hoy tengo mis manos completas, mañana no sé si me falta un dedo o una mano, y todo eso hay que aprovecharlo para resignificar la llegada de la alborada en la ciudad de Medellín.
si ya desde un momento oscuro nació esa conmemoración, esperamos cada año a partir de este momento de reflexión y de respeto a la vida, que podamos entonces hacer una ruptura, un quiebre, una fractura y que en adelante se celebre la vida la noche del 30, la llegada del primero, pero no sigamos haciéndolo con pólvora porque ya mostramos que sí somos capaces. Se puede, y ahí está la muestra de la solidaridad de la gente. Y de la gente de todo lado fue la gente que fue al estadio Atanasio Girardot, pero aquí hay gente de todo lado, ustedes de otra región del país, yo también, y todos nos solidarizamos con estas personas, y ni qué decir de esto de la pólvora. Entonces el mensaje quedó claro, se puede dejar de hacer. No es obligación celebrar con pólvora, señores, en diciembre. ¿Quién dijo? Es que la Navidad es otra cosa, diciembre es otra cosa, y tampoco pues que hay que emborracharse 3 días para celebrar. Hay que celebrar con mesura, con tranquilidad, con calma, sobre todo pensando en no hacerle daño a los demás. Porque es que aunque ustedes no lo crean, cuando se tira un volador de estos, a veces sin control, cualquier persona puede pasar y ser víctima de quemaduras o lesiones por ese artefacto que es un explosivo. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes no se pierda especial de Cor Antioquia, Distinción Vida, el jueves 8 de diciembre, de 7 a 8 de la noche por el canal Cosmovisión. Pausa y regresamos. Ya estamos de regreso con el programa, gracias por continuar con nosotros y estamos hablando hoy sobre el peligro inminente que significa la pólvora, y es una costumbre que en época de diciembre pues la gente queme pólvora, celebrar sí, pero con pólvora no es necesario. Y aquí hemos hecho con Rita yo no sé cuántos programas desde que existe este programa y otros que teníamos antes, desde que usted está aquí yo creo, campañas, por favor, ¿para qué pólvora? No es necesario, cuidado con esto. Y año tras año, lamentablemente, el departamento de Antioquia ocupa los primeros lugares en cifras de personas lesionadas con pólvora. Es un deshonroso primer lugar porque nadie se debe sentir orgulloso de esto. Y uno se pregunta, Rita, ¿por qué si al día siguiente de las velitas o de la alborada o del 24 o del 1 o del 31, en los noticieros el balance comienza, o los noticieros comienzan con informes desde Medellín haciendo un balance del número de personas lesionadas con pólvora, y es el departamento que más presenta? Y uno se pregunta, insisto, ¿por qué año tras año se publica esto, la gente ve lo que está pasando y las cifras no bajaban? ¿Qué es lo que pasa allí? El área metropolitana lideró una investigación el año pasado juntamente para acercarse un poco a escuchar lo que la gente percibe, y efectivamente más del 85% de los 600 personas entrevistadas informaban considerar la pólvora como algo realmente peligroso. Le daban una categoría de realmente peligroso. ¿Qué porcentaje? Más del 80%. Muchos. Entonces nosotros decíamos, más de 480 personas. Entonces nosotros decíamos, si la gente realmente lo reconoce como extremadamente peligroso y el 20% restante lo consideraban peligroso, si todo el mundo sabe, la gente informaba que consideraban experto al tío que todos los años tiraba los voladores, y también informaban que ellos utilizaban la pólvora durante todo el año, en celebraciones de fútbol, en celebraciones religiosas. Entonces ya lo sabían hacer. En celebraciones de fin de año, entonces ellos se sentían autorizados para hacerlo. Lo que ocurre es que hay familias que hasta que no tienen tan cerquita la experiencia, le dicen a uno, yo sí lo escuchaba las campañas, jamás pensé que me iba a pasar, porque yo lo hacía con cuidado. Hay que recordarle a la gente, hay que insistir en ese mensaje. No es suficiente hacerlo con cuidado porque la pólvora es un elemento realmente inestable. Es tan inestable que para detonarse no necesita ni siquiera un encendedor, ni una llamita, nada. El calor corporal la puede detonar. Por ejemplo, hemos tenido cada año quemaduras de niños que se meten, por ejemplo, los chorrillos en el bolsillo de la pantaloneta, se van a jugar fútbol y se les detona, se les explota. Hemos tenido niños con lesiones incluso en testículos por este procedimiento. Entonces,
es bueno, no nos vamos a cansar. La gente me pregunta, ¿no se cansa de hablar siempre de lo mismo y la gente no para bola? No, los ciudadanos sí prestan atención. La mayoría de la gente en Medellín no utiliza pólvora y cada año son más personas que encuentran innumerables razones como proteger el medio ambiente, como proteger la fauna, como proteger nuestros cerros tutelares y por supuesto como protegernos nosotros mismos para no utilizarla y no permitir que nadie de su familia lo haga. Bueno, usted también ha dicho algo muy importante, Rita. Eso nos tiene que quedar claro a todos los que nos están viendo en este momento. Que les quede claro, señores, sobre todo los que queman pólvora. La mayoría de personas no queman pólvora. La mayoría no disfruta ese estruendo que significa quemar un volador, un tote, yo no sé cómo se llaman esas cosas, o que las meten a las alcantarillas para que suene más duro. La mayoría de personas no disfruta esto. A la mayoría de las personas no les gusta la pólvora. Lamentablemente, con unos pocos, yo no sé de dónde sacan tanta plata para quemársela en pólvora, hacen tanto ruido como si fueran todos. Entonces, es la mayoría en contra de unos pocos. Y son esos pocos los que están yendo en contra del deseo de esa gran mayoría. Porque si fueran todos, ahí sí, apague y vámonos, como decimos. Entonces, hay que escuchar a la mayoría. Y es que la persona que está al lado del que quema pólvora normalmente no disfruta esto, quiere dormir, tiene que trabajar al otro día, hospitales, personas enfermas, niños, animales, todo el mundo se afecta y el que la lanza cree que todo el mundo está disfrutando igual. No, o cree que como él tiró el volador con cierta pericia y no le pasó nada en las manos, él se siente tranquilo. Lo que tenemos, por ejemplo, el día de hoy, una joven de 19 años, entró el volador por la ventana de la casa, le quemó el pelo, le estalló en el oído, la dejó con una lesión en oído, no podía escuchar. Y yo les pregunto, o sea, cuando usted tiró el volador se quedó tranquilo, no, a mí no me pasa nada, soy súper experto. ¿Es consciente que hace un daño a tercero y que eso es un delito? Es que utilizar pólvora cuando además hay un decreto que la prohíbe en esta temporada del año, lo está convirtiendo entonces, perdón por la palabra tan fuerte, en un delincuente. Hay que tener esa connotación, no es una travesura. Utilizar pólvora es un delito cuando hay un decreto de prohibición y sobre todo cuando ocasionamos daños a terceros. La mayoría de nuestros lesionados son personas que no tenían nada que ver con el asunto y simplemente su decisión de tirar ese volador, de tirar ese taco, ocasionó el daño. O lo que es peor, papás que le compran totes a los niños, tote martinica o traqui porque tiene distintos nombres. El año pasado tuvimos un niño de 7 años que atendimos en Medellín, pero no era de aquí, al que hubo que hacerle trasplante de hígado porque se comió un pedacito de ese tote que está fabricado con fósforo blanco y eso es un elemento tan tóxico que no tiene antídoto. Pasó por muchos procedimientos, o sea, vale la pena exponer nuestros niños de esa manera. Yo quisiera saber, ¿esas familias estarán multiplicando el mensaje en este momento o va a tener que haber un quemado en cada familia para que sepamos que sí quema, sí, que sí lesiona y que sí genera discapacidad? Terrible lo que usted está diciendo y yo quiero que volvamos porque quiero que me dé un poquito más de detalles de este caso que usted nos acaba de contar aquí. Una persona estaba en su casa, no estaba quemando nada, estaba en su casa con la ventana abierta, le entró un volador y le afectó su oído. Y le quemó el cabello. Nada que ver con eso. Y tenemos también otro niño de 9 años que entra a una vivienda donde están utilizando papeletas y le lesionó ambos globos oculares. Ese niño requirió varios días de hospitalización, apenas fue dado de alta para valoración por oftalmología, pero miren la exposición. El año anterior también tuvimos una niña de 5 años que iba a comprar la leche con la mamá, nada que ver con la pólvora, le tiran o le cae una papeleta en su cara, le explota el globo ocular y esta princesa se quedó sin su ojito. Entonces, ¿es la pólvora algo inofensivo? ¿Existe pólvora inofensiva? No, radicalmente no. Como siempre les he dicho, este vasito de agua puesto aquí no hace nada, pero si yo lo utilizo para lanzárselo a Germán con fuerza, con seguridad le voy a hacer un daño. Entonces, los elementos no son en sí dañinos, pero si los estamos utilizando bajo la euforia, bajo el licor, sin ningún tipo de control y sobre todo nadie es experto en el manejo de la pólvora. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el caso de una persona muy conocida que está ahora liderando una campaña, creo que es con la gobernación de Antioquia,
Mauricio Tobón, vamos a hablar de eso en un momentico, pero cuando hablábamos de lo inestable que es la pólvora, muchos casos que nosotros como periodistas en noticieros hemos tenido que cubrir de personas que transportan la pólvora en vehículos y los ubican en la parte donde está calienta por lo del motor o algo así. ¿Y cuántas personas no han hasta perdido la vida porque explota toda la cantidad que llevan por el calor del vehículo? No necesita usted ponerle un fósforo, ni un cigarrillo, ni una vela, ni nada. Eso explota solo con el calor del cuerpo, con el calor del bolsillo, como decía usted, de los niños. Es decir, la gente no toma las medidas ni para comprarla, ni para transportarla, ni para quemarla, ni para nada. Es decir, ninguno de estos procesos tendría que pasar. Todos los procesos que enumeraste muy bien en su orden están prohibidos, sí. Justamente porque ninguno es seguro. Si usted sabe que cerca de su vivienda hay una vivienda que almacena pólvora, lo más sensato que puede hacer, lo que nos dicta el sentido común, es llamar al 123 y reportarlo, porque en el momento en que esa vivienda explote va a ocasionar un daño en la comunidad y le puede ocasionar un daño a su familia. Hemos tenido innumerables accidentes en la ciudad y tenemos centenares de ejemplos para colocar, y me gusta mencionarlo para que vean que son hechos reales, de personas con las que hemos conversado, que nos dicen, no sé qué me pasó, en un segundo me cambió la vida, realmente escuchaba la campaña y pensé que a mí no me iba a pasar, yo tomaba precauciones, pero miren lo que ocurrió. Y lo que es más doloroso, yo no tengo nada que ver con eso, yo no tiro pólvora, en mi familia nos cuidamos, pero entre un volador quemó mi casa, cayó un globo en el patio, se encendió y quemó mi vivienda, la que conseguí con tanto esfuerzo. O nos llaman también los sectores ambientalistas a informarnos la cantidad de aves muertas que encuentran, la cantidad de mascotas que abortan o que se infartan o que se estresan por el estallido de la pólvora. En el zoológico hace, si no estoy mal, hace dos años también hubo reporte de algunos de los animales del zoológico muertos por esta pólvora del Día de la Alborada precisamente. Yo les hablaba hace un segundo de Mauricio Tobón. Mauricio Tobón es el actual gerente del Instituto para el Desarrollo IDEA, de Antioquia IDEA, y pues él sufrió un accidente y hoy está liderando una campaña de prevención del uso de la pólvora. Estaba en una celebración con algunas personas y estaba muy cerca de donde estaban quemando la pólvora y Mauricio perdió un ojo. También nos decía cuando lo entrevistamos a él, nunca pensaba que me fuera a pasar a mí, pensábamos que era seguro. Él dice que no la estaba quemando sino otras personas. Imagínese el caso, ni siquiera la estaba quemando y ahí está, una lesión permanente, perdió uno de los ojos y ahora, después de esa experiencia tan triste, tan dolorosa, pues está siendo cabeza visible de una campaña de prevención. Esos testimonios, Rita, esas personas que vemos en las campañas que ustedes siempre hacen, que siempre se difunden con la ayuda de los medios de comunicación, lo sensibilizan a uno. Uno ve una persona diciendo, eso que usted nos dice, yo mi vida cambió, yo no pensé que eso me fuera a pasar a mí, me destrozó la vida, o se me murió mi hijo. Todos esos testimonios sensibilizan a mucha gente. Pero ¿por qué no a los que tiene que sensibilizar, me pregunto yo? También pienso que personas que ven programas como este son personas que están acostumbradas a seguir la norma, a escuchar recomendaciones claras para su autocuidado. Y también pienso, ocurre como cuando uno va a la misa y el padre empieza a regañar a todos los que no van, pero el regaño lo escucha otro, ¿cierto? Sí. Por eso esperamos que ustedes más bien sean multiplicadores y lleven ese mensaje. Las personas que utilizan pólvora normalmente son contraventoras de la norma, desafían la autoridad, saben que están cometiendo un acto ilícito y lo ven como una forma de provocación. Por eso la alcaldía de Medellín, por ejemplo, está fortaleciendo toda la estrategia y el control de seguridad, implementando un tema de incentivos económicos para las personas que a través del 123 den información que permita la incautación de pólvora. Como una recompensa. Como una recompensa, aunque yo pienso que siendo un deber ciudadano, más que por la platica, aunque sirve mucho en esta época, lo vamos a hacer, pero más como por el cumplimiento del deber. Si la gente no quiere llamar, puede meterse a www.seguridadenlinea.com y hacer la denuncia incluso de manera anónima, porque es más fácil que la policía llegue a un lugar y decomise la pólvora que después intentar quitarle de la mano un volador cuando la están quemando. Sin embargo, con el cambio del código de policía, ellos van a tener más elementos para poder incluso ingresar a la propiedad privada, que era una limitante que obstruía ese procedimiento,
aunque recordemos que nosotros para comportarnos bien no necesitamos un policía al lado. Así como para enseñar buenas costumbres no necesitamos una campaña de prevención de pólvora. La campaña solo tiene un alcance informativo. La educación y el valor ciudadano y la cultura y el civismo se enseñan en casa. Es muy claro lo que usted dice, no necesitaríamos plata, recompensa, para denunciar si alguien está acumulando pólvora en una residencia. Es simplemente autocuidado también, porque es que si yo soy vecino de una persona que tiene una tonelada de pólvora ahí en su casa, y usted lo decía hace un momento, Rita, si llega a explotar esa casa no explota solo la de él, no. La mía también, la que está enseguida, y cuántas personas mata, cuántos casos no ha habido. Recuerden en el oriente antioqueño, casas que explotan en el municipio de La Estrella. Siempre ocurren accidentes, siempre. Apenas llegan estas épocas se conoce el caso de alguna polvorería que explotó o personas lesionadas. A veces ni siquiera ha llegado diciembre y ya hay cifras de quemados. Usted ahora, después de la pausa, nos va a contar de cifras hasta el momento, porque afortunadamente este año la situación ha sido distinta y parece que las cifras este año, nos va a ir mejor en cifras este año y ojalá no vamos a ocupar el primer lugar en el país. Pausa, pero antes no se pierda especial de Corantioquia, Distinción Vida, el jueves, mañana, 8 de diciembre, de 7 a 8 de la noche por el canal Cosmovisión. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Muy bien, estamos de regreso con Nos Cogió la Noche y estamos hablando hoy sobre la pólvora, que es un riesgo inminente. No nos cansaremos. Rita nos decía que a ella le preguntan en la calle, y los compañeros y toda la gente, ¿usted no se cansa de estar hablando de pólvora, diciendo campañas de prevención? ¿Y usted qué responde? Cada víctima que hemos tenido es un incentivo y una motivación para no cansarnos. La Secretaría de Salud mantendrá el mensaje porque además somos optimistas, que los comportamientos sí se transforman, que aprendimos a ponernos el cinturón de seguridad, nos costó un poquito de plata, pero aprendimos, ya automáticamente nos lo ponemos, pensamos que era casi imposible. La gente decía que no quería ponerse eso. Y decía que no. Aprendimos también, por ejemplo, que era normal que a los niños en la escuela le pegaran como forma de castigo. Aprendimos que eso no se debía hacer y cuando lo aprendimos lo dejamos de hacer. Aprendimos también, a veces la gente fumaba porque veía a las actrices que sean todas elegantes, que eso daba con mucho caché, y aprendimos que eso cobraba muchas vidas por cáncer de pulmón y de laringe, y aunque nos costaron muchas vidas, aprendimos a dejar de fumar. Entonces, en salud sabemos que los comportamientos para transformarlos requieren a veces cambios de generación, pero sabemos que viene una generación amante de los animales, amiga del medio ambiente, que nos va a dar mucho ejemplo y por la cual vamos a seguir y mantener el mensaje. Bueno, usted me decía a mí nada de eso de espectáculos controlados, porque es que estamos pensando además en los animales. ¿Qué es lo que pasa con los animales? Porque es que vemos a los veterinarios, a la gente, a los animalistas muy preocupados con esto, a los dueños de mascotas. A estos animales les causa tal estrés que hasta se pueden morir por el ruido de uno de estos voladores. Efectivamente, no hablamos solamente de lesiones por pólvora. La pólvora también ocasiona ruido y molestia. Yo sé que, por ejemplo, a usted lo molesta mucho los sonidos de los voladores y no los dejan dormir. Ahora imagínense los adultos mayores. Hemos tenido incendios forestales por la caída de globos encendidos o por la caída de voladores. Tenemos daño a la infraestructura física, se nos han incendiado viviendas y también, como lo decías, cuando tiran los tacos a las alcantarillas, eso rompe las estructuras. Y tenemos también, en ese momento del estallido, se suspenden en el aire partículas, micropartículas que vamos a inhalar, van a ir a nuestros pulmones y si son muy pequeñitas pueden ir incluso a nuestro torrente sanguíneo. Y finalmente el daño a los animales. ¿Qué aprendimos? Por ejemplo, la detonación de luz hace que las aves se desorienten, salen de sus nidos, los polluelos quedan solitos y se van a morir porque no hay quien los alimente. Ocurre también que las aves se infartan, entonces es común encontrar aves muertas en lugares donde han detonado pólvora.
También ocurre que los gatos amplifican, los felinos amplifican muchísimas veces el sonido. Si para usted es ensordecedor, para los felinos es 12 veces más. Entonces huyen, se pierden, otra familia los toma, entonces usted se queda sin su mascota. Y los perritos, por ejemplo, cuando están incluso de edad más avanzada, se pueden infartar. Entonces, lo que tenemos son gente que no solamente sufre porque se queman, sino porque pierden su mascota, se les muere, se les infarta, dañamos mucho el medio ambiente, contaminamos el aire que respiramos. Hay una cantidad de situaciones que se pueden enumerar por las que no debemos utilizar pólvora. Bueno, por esta época lee uno las redes sociales, una red como Facebook, por ejemplo, y uno comienza a ver la gente en el año pasado. Ahora la cosa cambió un poquito, pero uno veía que mi mascota casi se muere, que desesperada cuando escucharon esa pólvora, que hubo que calmarla, que no había forma, que salió corriendo. Todo el mundo quejándose de esto, y es real, es real. El ruido es molesto para uno, también para los animales, y la gente tiene en su casa una mascota como si fuera un hijo. Lo quieren igual que un hijo, y entonces le duele que un animalito de estos se afecte tanto con este ruido. Y usted decía, no es solo el ruido del volador, no es solo que le caiga a alguien directamente en la parte que explota, sino en estos voladores, por ejemplo, el palito. Y entonces explota y el que lo está quemando se olvida y el palito cae. Lo que sube, cae. Y muchas veces personas lesionadas con esos palitos, con esos palos del volador, gente que no tiene nada que ver. Entonces, el riesgo, o sea, un solo artefacto de estos puede generar muchos riesgos, uno solo. O porque cambia la trayectoria, es que el volador no siempre sube. El volador muchas veces explota en las manos de quien lo está manipulando o se va de frente y entonces quema a las personas que estén pues en ese lugar. Acabas de mencionar entonces, me recuerdas otro tema, y es que estos artefactos explosivos pueden ocasionar unas heridas realmente delicadas, porque como explotan, rompen tejido. Entonces, como rompen tejido, pueden hacer fracturas, pueden dañar el hueso, pueden dañar también arterias y, por supuesto, van a ser siempre heridas muy contaminadas. El otro tipo de pólvora, que es la de luces, la gente cree que es más inofensiva. Que es más bonita. Que es más bonita, pero ella también tiene su pecado. Por ejemplo, como estábamos hablando de los palitos, el de las luces de bengala, de las tales chispitas, ese palito alcanza temperaturas supremamente elevadas, tantas que yo las comparo. Un palito de una luz de bengala, haga de cuenta un cuchillo caliente en una mantequilla. Eso es ese palito en la piel de un niño. Y esa chispita que botan son fragmentos que muchas veces han lesionado córnea, han hecho úlceras en los ojos de nuestros niños. Entonces, aunque antes veíamos un comercial donde el papá mismo le enseñaba al niño a bolear la manito, también hay que desaprender esa costumbre. No, sobre todo en esta noche de velitas, que veo que a veces venden los paquetes de velitas con las luces de bengala, no nos acostumbremos a comprarlas, también son ilegales, también están prohibidas, y usted como padre de familia o cuidador puede tener una sanción por permitir que su hijo la manipule. Bueno, además también hay que tener en cuenta, quiero que volvamos a insistir sobre esto, porque es que el palito este se calienta y quema. Los residuos caen en los ojos y también esas chispitas que sueltan queman la ropa de los niños. Muchas veces cuando se disfrazan los niños, porque acostumbran disfrazarse, se les prenden los disfraces por estos inofensivos artefactos que no son ningún inofensivos, y ahí están los problemas. Y otra cosa más grave, usted ya lo dijo al principio, los famosos totes, los totecitos estos que están hechos de fósforo blanco, que es veneno, o sea, es veneno. Son sustancias que producen intoxicación y la muerte de los niños. El fósforo blanco no tiene antídoto, incluso en un adulto puede tener un desenlace fatal. Como no tiene antídoto, entonces se va a manejar. Si dañó el riñón en la falla renal, pero por ejemplo en el caso de este niño de 7 años, infortunadamente se dañó completamente su hígado, fue necesario un trasplante de hígado, contó con la suerte de un donante, pero yo creo que no es necesario por un momento de euforia pasar por toda esa situación. Las quemaduras, sobre todo las de gran extensión, por ejemplo las de líquidos calientes,
que por esta temporada también pueden ser más frecuentes porque estamos haciendo sancochos, natillas, tenemos muchas preparaciones en la estufa y los niños se pueden accidentar por nuestros descuidos o por no prever, pueden tener hospitalizaciones que van hasta 4 meses. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de dañar nuestra Navidad? ¿Qué significa esta temporada para cada uno de nosotros? ¿Qué cosmología? ¿Cuál es nuestra idea principal sobre lo que está ocurriendo? Este cierre de año, ¿cómo lo queremos hacer? Lejos de la pólvora, ojalá en la casa, con la familia, pero no en un servicio de urgencia, eso no tiene sentido. No tiene sentido, es que decíamos al principio, es época de unión familiar, la gente quiere estar contenta, alegre. ¿Qué contenta va a estar una familia si uno de los miembros está quemado o falleció por una intoxicación, unas quemaduras muy graves producidas por estos artefactos, o un líquido caliente? Sí, se hacen los buñuelos, la natilla, una cantidad de cosas, las famosas marranadas estas, los sancochos, y no se vigila a los niños. Y la gente está borracha mientras hacen estos sancochos o estas preparaciones y los niños jugando alrededor de la candela y de los sartenes con aceite hirviendo. Qué irresponsabilidad, por favor, la de los padres de familia, de no tener en cuenta los riesgos. Y estamos en época de diciembre para estar bien y no para tener tragedias. Hacemos una pequeña pausa, pero antes les recuerdo, no se pierda especial de Corantioquia Distinción Vida, jueves 8 de diciembre de 7 a 8 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña a esta hora Rita Almanza, líder de programa de la Secretaría de Salud de Medellín. Y con ella siempre hemos hecho estos programas cuando se acercan estas fechas. A esta hora, mucha gente estará encendiendo las velitas. Mucha gente todavía no ha comenzado a hacerlo. Para quien nos está viendo, pues el mensaje es de prevención. Por eso la invitamos a ella siempre. Para que no quemen pólvora, aparte de las velitas. Ojalá mucho cuidado con esas velitas también con los niños. Pero como no solamente es el 7 de diciembre ni el 8, sino que vienen todo el mes de diciembre, hay gente que quema pólvora todo el mes de diciembre, uno no sabe, Rita, de dónde hay tanta plata, porque eso cuesta, es mucho dinero. Bueno, la gente que hace la pólvora pues vive de eso, pero no sé qué vamos a hacer para buscar otras alternativas de ingresos para estas personas, pero los riesgos son muchos. Pero usted nos decía, antes de comenzar el programa, me decía a mí, este año las cosas son distintas. Tenemos cifras alentadoras, es decir, hay esperanza. Son optimistas de que por fin se va a quitar ese primer lugar deshonroso que tiene Medellín y el departamento de Antioquia de cifras de lesionados en esta época. ¿Y cuáles son las cifras que tiene usted para mostrarnos hoy, Rita? Bueno, nosotros veníamos registrando en la ciudad más de 100 lesionados cada año, se nos venía repitiendo. Tuvimos hace 3 años 75 lesionados, fue un impacto realmente importante. El año pasado nuevamente subimos un poquito a 87 lesionados. Para esta temporada, aunque se queman personas durante todo el año, porque eso hay que explicarlo, esta temporada se vigila de manera especial porque es la que concentra el mayor número de lesionados. Entre el 30 de noviembre, que empieza la alborada en Medellín, y el 14 de enero, nosotros hacemos un monitoreo día a día y es el que comparamos cada año. Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado se habían lesionado 24 personas. Este año, 24 el año pasado en una sola noche. Este año nosotros, cuando recibimos pues la alborada el 1 de diciembre, no teníamos lesionados. Infortunadamente, en la noche del 1, cerca de las 10 de la noche, nos consultó una menor de 9 años que se lesionó. Fue nuestro primer caso y tenemos en este momento 4 casos. El año pasado íbamos en 29 casos en este corto periodo de tiempo. Es decir, que tenemos una reducción, un impacto serio, positivo, marcado por el buen comportamiento de la alborada en Medellín. 86% es el 86% es la reducción, o sea, que podemos... de 29 a 4. De 29 a 4. Muy bien. Y la noche de velitas, hemos tenido años incluso, o sea, ir para atrás, de 23 lesionados. En esa sola ¿Qué noche. tienen que ver las velitas? Que es una costumbre básicamente como más religiosa, claro. con un significado hasta lo más de especial. ¿Qué tiene que ver eso con la pólvora? No tiene nada que ver. Sin embargo, en 2012 nosotros alcanzamos a registrar 19 lesionados, por ejemplo,
El año pasado tuvimos 6, hemos venido impactando también la celebración de esta fecha y esta noche espero que mañana, cuando me levante a las 6 de la mañana a hacer el recorrido por las 187 instituciones de salud que reportan, que nuestro equipo de trabajo tenga buenas noticias y que el buen comportamiento nuevamente sea el protagonista, que nos digan todas las instituciones que no tenemos lesionados por pólvora. Reporta, dice usted, las instituciones reportan los casos que llegan allá, a los hospitales, clínicas y todo esto. Pero hay una cosa grave, Rita, que a veces ocurre, es como ya ahora las autoridades están anunciando sanciones para los padres, o por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta amenaza con quitar la patria potestad si hay unas lesiones graves a un niño porque el padre tenga responsabilidad, pues mucha gente no reporta y se quedan con el niño lesionado en la casa. Eso es grave. Yo guardo un poquito de tranquilidad con eso porque como la pólvora es tan contaminada, cualquier lesión por pólvora va a generar una herida contaminada que tarde o temprano va a requerir una atención médica. Si usted no llevó al menor en ese momento, después es peor porque aparte de haberlo expuesto, entonces peca por negligencia y eso también es otro delito contra la Ley de Infancia y Adolescencia que nos obliga a proteger la salud y la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es la Ley de Infancia y Adolescencia de Colombia y tenemos también un decreto nacional que dice las sanciones que pueden tener quienes vendan pólvora a menores de edad, que puede ser hasta del cierre de su establecimiento y multas que van hasta 20 salarios mínimos, y en los padres de familia desde talleres pedagógicos hasta multas. Por ejemplo, en este momento, de los 4 lesionados que tenemos, 2 son menores de edad. En ambos se hace medida pedagógica porque siempre va a ser obligatorio para las familias, pero al entrar a evaluar el ICBF determinará si tienen que hacer medida de protección con el menor. Entonces no expongamos nuestros niños, niñas y adolescentes, no expongamos nuestras familias, disfrutemos una celebración muy bonita, los invitamos a disfrutar los alumbrados, a disfrutar de nuestras tradiciones reales, de la natilla, del buñuelo, de ese compartir, coloquemos las velitas sanamente, pero no hagamos méritos para una discapacidad o para un riesgo de ese tamaño. Varias cosas que tienen que quedar claras a esta hora y a nuestros televidentes, a los que no queman pólvora para que no lo vayan a hacer y a los que la queman para que lo dejen de hacer. No hay pólvora inofensiva, no le busquen, como decimos aquí, no hay pólvora inofensiva. Si a usted no le ha pasado nada, no significa que en cualquier momento no le pueda pasar, a usted o a un ser querido suyo. Piense, es que estamos en una época de ser solidarios, de ser amigables con todo el mundo. La gente cambia en diciembre. Piense en su familia, en sus hijos. Piense en usted que se puede volar un dedo o lesionar la cara. Piense en sus vecinos. Piense en las personas que tiene alrededor. No le amargue la Navidad a la gente, no se la amargue usted. La pólvora no es necesaria, otra cosa que tiene que quedar clara, no es necesario celebrar con pólvora. Se puede celebrar de otra manera, la natilla, el buñuelo, los villancicos, todo esto, el árbol de Navidad si quieren otro tipo de símbolos, la novena, todo esto, el pesebre, tantas cosas para celebrar, diferente, sin riesgo. El licor, se combina esto del licor y la pólvora, ahí sí que hacemos, eso es como manejar con tragos también. La gente bebe licor, es imposible que la gente deje de beber cuando le guste, pero es que no se tienen que tomar toda la fábrica de licores en un día. Es que hay que tener control, señores, y mucho cuidado a los adultos con los niños. No tenemos por qué, no es posible que haya niños manipulando pólvora, no es posible que haya niños cerca de objetos o de recipientes con objetos calientes como sancochos o como aceite donde están fritando el famoso marrano aquel. Es decir, tantas cosas para vivir bien y tantos descuidos a veces que generan tragedia y que convierten la Navidad en eso, en tragedia. Ojalá el mensaje les quede y lo seguiremos haciendo aquí año tras año hasta que nos demos cuenta que la gente decidió que la pólvora no es necesaria porque entendió que se puede. Lástima que haya sido influenciada por una tragedia como la de los jugadores, periodistas y tripulación del avión que transportaba al chapecoense. Lástima esto, pero saquémosle algo bueno. La gente decidió por solidaridad no quemar pólvora y ojalá el próximo año se den cuenta que no hay necesidad. Rita, muchas gracias por acompañarnos como siempre. A ustedes por la invitación y por ayudarnos a llevar este mensaje a todos los hogares, no solamente de la ciudad, sino de todas las zonas
del país donde nos ven, la alcaldía de Medellín comprometida con la salud y la vida. Entonces, la invitación a una feliz Navidad, un fin de año en familia y con mucha salud y con mucha vida. Muchas gracias a Rita, muchas gracias a todos nuestros televidentes por siempre sintonizar este programa, por ubicarnos a nosotros como el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Recomendación antes de irnos en esta Navidad, es hora de regalar y compartir en familia. Visite nuestras tiendas Comodísimos y aproveche los descuentos de temporada. ¿Y usted cómo durmió este año? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.